masculino, creo que fue en esta donde nos quedamos, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ándale, ya aparece esas fotografías chistosas, que es un poco con unos lentes oscuros. Híjole, en serio que ya. Bueno, está bien. Vamos a ver. Bueno, dentro de la estructura histológica del tracto genital masculino, comenzamos platicando de las gónadas. Mencionamos por ahí que los testículos son órganos sólidos, con un tamaño más o menos en su eje mayor de 4 centímetros, que se encuentran dentro de una cavidad, que es la cavidad escrotal, cubiertos obviamente por la piel del escroto. Y obviamente esta gónada pues cuenta con un parénquima, una envoltura, una cubierta que se llama túnica albuginea, ¿sí? Esta túnica albuginea lo reviste por completo, hacia la parte posterior se engruesa y forma tabiques que lo dividen en lobulillos. Ahora, ¿qué conforma el parénquima del testículo? El parénquima del testículo se conforma por unas estructuras llamadas túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son los que se van a encargar de producir las células germinales del hombre, que son los espermatozoides, ¿verdad? Después de producirse, desarrollarse en estos túbulos seminíferos con la ayuda de otras células de sostén, pues pasan a toda una especie de conductos, ¿verdad? Sí, de hecho a un sitio donde se da el resguardo, que es el epidídimo, ¿verdad? Y bueno, más adelante pues vamos a platicar un poquito de toda esta red de conductos, ¿verdad? Que hacen conexión hacia el exterior. Vamos a platicar primero de lo que es la estructura de estas gónadas. Aquí está, de hecho, vean cómo los tabiques aquí están en color azul. Vamos a activar el puntero. Color azul, los tabiques lo dividen en lobulillos, ¿verdad? Aquí este sería un lobulillo testicular, acá arriba otro lobulillo testicular, ¿sí? Prácticamente los túbulos seminíferos se continúan con un sistema de tubulitos pequeños, ¿sí? Unos túbulos rectos que terminan formando la red de testis o la red testicular, ¿sí? Que es la que va a terminar drenando en el epidídimo, que está hacia la parte superior, ¿sí? Con la ayuda de estos conductos digamos que serían una especie de conductos de desagüe, ¿sí? Que serían los conductillos eferentes. Ya después del epidídimo viene la conexión con el conducto deferente para después pues, continuar con el resto del sistema de conductos. Pues entonces el testículo recibe el riego por su arteria propia, que es la arteria testicular, que desciende pues en la estructura que se encuentra pues prácticamente sostenido el testículo, ¿verdad? Que es el cordón espermático, ¿verdad? El cordón espermático pues, también lleva el drenaje venoso, ¿verdad? Las venas, en el caso del cordón espermático, reciben el nombre de plexo pampiniforme. ¿Sí? Este plexo pampiniforme muy importante desde el punto de vista patológico a nivel de la uropatología, a nivel de urología, ya lo verán ustedes, ¿verdad? Que es un sitio donde frecuentemente se presenta una enfermedad llamada varicocele, ¿verdad? Que es el que afecta a este plexo venoso en el cordón espermático. Y bueno, además de tener la arteria testicular, el drenaje venoso por este plexo pampiniforme, también encontramos obviamente el conducto deferente, ¿verdad? Y haces de tejido muscular, músculo esquelético voluntario, ¿sí? Este músculo esquelético voluntario se llama músculo cremastérico o músculo cremaster. Bueno, dentro de la estructura del parénquima, entonces vamos a encontrar los famosos túbulos seminíferos con una longitud de hasta 70 centímetros. Son estructuras realmente muy pequeñitas, solamente visibles microscópicamente, pero si extendiéramos el túbulo seminífero, más o menos tendría una longitud cercana a los 70 centímetros. Tiene un revestimiento externo de tejido conectivo que se le llama túnica propia, ¿sí? Es una capa gruesa, es como si fuera una membrana basal y tejido conectivo grueso por fuera. Eso se le llama túnica propia. Y obviamente un epitelio, que es el que va a tener las células germinales, que es el epitelio germinal y que también recibe el nombre de epitelio seminífero. Bueno, aquí falta una N, seminífero. Y obviamente
entre la túnica propia y el epitelio, pues vamos a encontrar una membrana basal que también es gruesa y que se continúa con esta túnica propia, ¿verdad? Yo creo que es una de las membranas basales más gruesas que hay, aparte reforzada por la túnica propia. Tan es así que el componente germinal del testículo queda separado, ¿sí? Queda separado de el resto del espacio extracelular, ¿verdad? Forma una barrera llamada barrera hematotesticular. El epitelio seminífero o epitelio germinal tiene varias capas de grosor. A fin de cuentas se compone por dos tipos de células. Las células en maduración, que serían las células espermatógenas, y unas células de sostén o de soporte que se llaman células de Sertoli, o también llamadas sustentaculares. Las células sustentaculares son células de características cilíndricas, con muchos plegamientos, están repletas de pliegues, ¿verdad? Mucho citoplasma, en el cual se pueden evidenciar por ahí unos especies de cristaloides. Acuérdense que cuando revisamos histología normal yo les hice énfasis en que hay algunas proteínas que tienden a cristalizarse en el citoplasma y forman unas estructuras a manera de filamentos, ¿sí? Como si fueran varitas, como si fueran palitos, y los encontramos de manera predominante en el tracto genital masculino, ¿verdad? En el caso de las células de Sertoli, estas estructuras cristaloides se llaman cristales de Charcot-Butcher, ¿verdad? Son llamativas, obviamente para verlas pues sí necesitamos tener pues aceite de inmersión porque no son tan fáciles de visualizar, ¿verdad? Pero sin embargo ahí están, ¿verdad? Son células que presentan también una célula sustentacular con otra, tienen fuertes uniones, ¿verdad? En la parte basal sobre todo tienden a formar una especie de candado que se refuerza con la membrana basal y contribuyen a formar la barrera hematotesticular. Y obviamente todo lo que queda por dentro del túbulo seminífero queda aislado del resto del cuerpo, ¿verdad? Protege del sistema inmunitario. Vamos a ver las primeras imágenes. Aquí tenemos un acercamiento de los túbulos seminíferos. Vean ustedes. De aquí donde les estoy delimitando, de aquí de la mitad más o menos de la pantalla para abajo, que es un túbulo seminífero. De la mitad, aquí más o menos de la mitad para arriba, es otro túbulo seminífero. Entonces, este es un túbulo, y acá abajo está otro. Esto más o menos que está por fuera sería la túnica propia, hasta por fuera, nomás que aquí la túnica propia se pierde un poquito porque los túbulos seminíferos están muy pegados unos con otros. En realidad, el parénquima testicular es muy compacto, casi no tiene tejido conectivo, casi todo es meramente los túbulos seminíferos, deja muy poco espacio entre ellos. Este sería el epitelio germinal o el epitelio seminífero. Obviamente las células espermatógenas en diferentes estadios de maduración, ¿verdad? Obviamente les llama la atención muy evidente en la fotografía. Acá arriba, pues ya las espermátides que están madurando casi para ser espermatozoides, acá arriba. Llama la atención también otras células, todas estas que está aquí, esta es una, otra, con todos los cromosomas visibles. Eso habla ¿de qué? De que las células se encuentran en replicación. Están en replicación. Y en realidad aquí están todos los componentes. ¿Cómo son las células de Sertoli? Las células de Sertoli son células que tienen un núcleo alargado y un nucleolo prominente. Esta sería una. Acá tenemos otra. En el tubulito de acá abajo tenemos otra de este lado. Estas serían las células de Sertoli y el resto serían las células espermatógenas. Entonces las células de Sertoli brindan un apoyo físico y nutricional a las germinales. En el proceso de maduración de las células germinales, estas pierden citoplasma. De hecho, cuando van a empezar a madurar espermátides son células redonditas, gorditas, y terminan, pues ahora sí que en ese proceso de maduración se deshacen de citoplasma y de componentes celulares para tomar su forma clásica del espermatozoide alargada, ¿verdad? Obviamente las células de Sertoli se encargan de fagocitar este citoplasma desprendido durante la maduración o espermiogénesis y también contribuyen a la barrera hematotesticular. Liberan algunas sustancias de interés como la proteína fijadora de andrógenos. También sintetizan y liberan la hormona antimülleriana, muy importante en el desarrollo, ¿verdad? En la etapa embrionaria.
porque suprime a los precursores del desarrollo del tracto genital femenino. Entonces, las células de Sertoli son importantísimas en la embriogenia, ¿sí? Con la liberación de este factor, de esta sustancia antimülleriana, pues obviamente suprimen, ¿sí?, el desarrollo del tracto femenino. Aquí tenemos una técnica especial, ¿sí?, con rica para colágeno. Aquí tenemos un túbulo seminífero. Acá está otro túbulo seminífero. De este lado está otro túbulo seminífero. El colágeno se pinta en azul, ¿verdad? Es como una especie de tricrómico, pero no es un tricrómico de masón, ¿verdad? Es una especie de tricrómico para marcar el colágeno. Y vean cómo en realidad el colágeno que queda entre los túbulos seminíferos es muy escaso. La mayor parte del volumen del órgano son túbulos, es puro parénquima. Obviamente aquí estaría el epitelio germinal, vean la luz del túbulo. Obviamente, entre más nos acerquemos a la luz del túbulo, pues más vamos a encontrar los espermatozoides casi maduritos. Miren acá en este túbulo de abajo. Y les digo, el escaso tejido conectivo que queda entre los túbulos. De este lado quedaría la túnica albuginea. De hecho, aquí se puede ver un vasito de la parte interna de la túnica albuginea, que yo les dije que la parte interna de la túnica albuginea recibió otro nombre y se le llama túnica propia. Túnica vascular, perdón. También sintetizan y secretan la hormona inhibina, que tiene un efecto suprimiendo la hormona folículo estimulante. Secretan también las células de Sertoli un medio rico en fructosa para nutrir los espermatozoides. También sintetizan y secretan transferrina, ¿sí?, que es una molécula de unión al hierro y facilita su transportación hacia los gametos, ¿verdad? El hierro en realidad es una sustancia que tiene pues, muchos efectos metabólicos a nivel celular. Bueno, pues aquí esta transferrina producida por las de Sertoli pues también es llevada a los gametos. Entonces les digo, después de las células de Sertoli, el resto de los componentes celulares son las células espermatógenas. Obviamente las células espermatógenas pues son varias diferentes, son diferentes. Ahora vamos a platicar de ellas. La más primitiva de todas, la más antigua de todas y la más cercana a la membrana basal, obviamente son las precursoras de los espermatozoides, que serían ¿quién? Las espermatogonias. Entonces, el primer componente de las células espermatógenas son las espermatogonias. Ahora bien, las espermatogonias entran en este proceso de maduración. La espermatogénesis, que es todo este proceso de desarrollo de espermatozoides, tiene dos fases. La espermatocitogénesis, que se da con la diferenciación de la espermatogonia a espermatocitos primarios, ¿sí? Y hay otra que se llama espermiogénesis, ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, la espermatogénesis que inicia con esta espermatocitogénesis se da con la espermatogonia, espermatocito primario, ¿sí? Entonces, el proceso de meiosis, porque acuérdense que estamos hablando de células germinales, reduce el material diploide, ¿sí?, de las espermatogonias a un material haploide en las espermátides. Las espermátides son casi la etapa final del desarrollo del espermatozoide. Para algunos morfólogos, las espermatogonias, que son las precursoras de toda esta diferenciación, las clasifican en tres tipos, ¿sí? Células oscuras tipo A, claras tipo A y las células tipo B, ¿verdad? Se dice que las espermatogonias oscuras tipo A son las que sirven de reserva. Estas solamente se replican para mantener constante la cantidad de espermatogonias, ¿sí? Y las células tipo B son las que entran a proceso de división para generar espermatocitos primarios. Entonces, de la espermatogonia vendría la maduración hacia espermatocitos primarios. Y este esquema es muy interesante porque se puede ver el proceso de maduración, ¿sí? El proceso de maduración de los distintos elementos del epitelio germinal. En color amarillo están las células de Sertoli, ¿eh? Y el resto de las células espermatógenas están entre color verde y color azul. Hasta las espermátides, que son ya casi los espermatozoides desarrollados, aquí están en color como rosita. Vean cómo la célula de Sertoli, color amarillo, divide
el compartimento del epitelio germinal en dos regiones, un compartimento que queda pegado hacia la membrana basal, que le llaman compartimento basal, ¿sí? Un compartimento hacia la membrana basal, y un compartimento que queda hacia la luz, que le llaman luminal o abluminal, ¿sí? Noten ustedes que la única célula que vamos a encontrar en el compartimento basal, que aquí está en color verde, ¿quién va a ser? La espermatogonia. Entonces, en los compartimentos, la única célula que vamos a encontrar en el basal va a ser la espermatogonia. Y después, noten cómo en el abdominal encontramos los espermatocitos primarios, luego los secundarios y luego ya las espermátides, que son los espermatozoides ya en etapa de maduración final. Noten ustedes cómo el espermatocito primario, que aquí está marcado en color verde, son los más grandes. Es la célula de mayor tamaño de la etapa de maduración. Entonces, ese es un tip para poderla identificar. Y el segundo tip, que es más obvio, del espermatocito primario, que de hecho aquí está marcado con unas rayas en color negro, parece como si tuviera rayas como si fuera un tigre, ¿verdad? Aquí el núcleo, pues en realidad representa los cromosomas. El espermatocito primario es la célula activa que se encuentra en replicación. Entonces, de todas las células del epitelio germinal, yo creo que esta es la más evidente y la más fácil de observar. Número 1, por el tamaño, es la más grande. Número 2, porque es la que se encuentra casi siempre en replicación. Aquí está. Los espermatocitos primarios migran al compartimento basal al abdominal. Son las células más grandes del epitelio seminífero, ¿sí? Y después de ser espermatocitos primarios pasan a espermatocitos secundarios, que estos en realidad son células de una vida más corta, ¿sí? Pasan a la segunda división meiótica para al final originar dos espermátides, ¿sí? Y bueno, ya estas continuarán el proceso de maduración para terminar formando los espermatozoides. ¿Ok? Esa es la espermatocitogénesis. Luego tenemos la espermiogénesis. La espermiogénesis consiste en la transformación de espermátides en espermatozoides. Y la espermiogénesis tiene varias etapas. Obviamente estas etapas se relacionan, ¿verdad?, en base a la parte del componente celular que está madurando. La fase de Golgi, la fase de cubierta, la fase acrosómica y la fase de maduración final, ¿verdad? Entonces, solamente para que sepan que existen, ¿verdad?, son etapas de maduración que también se describen a nivel microscópico electrónico, de acuerdo a cómo van cambiando las distintas regiones del espermatozoide, desde el aparato de Golgi, desde la superficie del acrosoma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto forma parte de la espermiogénesis. Vean aquí, las espermátides tempranas pues son células completamente redondas, gorditas, pero vean cómo la espermátide va madurando en distintas etapas. ¿Ven? Desde la fase de Golgi, que es de las primeritas, vean cómo se va formando la estructura del acrosoma y poco a poco se va eliminando citoplasma y vean cómo incluso en la fase intermedia de maduración ya la célula ya tiene una forma como de látigo, ¿verdad?, ya alargadita, ¿verdad?, y vean cómo va modificando su estructura. Entonces, este sería el proceso de espermiogénesis. Entonces, ya cuando maduran por completo, pues la espermátide pasa a ser espermatozoide. El espermatozoide es una célula larga que se constituye de una cabeza, ¿verdad?, que es la que contiene el núcleo con el material genético. Y obviamente lo que más ocupa el tamaño del espermatozoide pues es la colita, ¿verdad?, que es lo que ocupa la mayor parte de su longitud. En lo que es la estructura de la cabeza, donde está el material genético, también encontramos el acrosoma. Aquí tenemos una imagen de lo que es un espermatozoide con una microscopía electrónica de barrido. Acá estaría lo que es la región de la cabeza, ¿verdad?, con lo que es la estructura del acrosoma. Y vean lo que es la cola, cómo se extiende, ocupando varias micras en su longitud, ¿verdad? De hecho, algunos morfólogos la cola la dividen por regiones, ¿verdad? Pieza media, pieza principal, pieza final, ¿verdad? Y les digo, aquí se observa cómo está en una imagen con la microscopía electrónica de barrido. Esta sería entonces la región de la cabeza, pues aquí es donde está el material genético.
De hecho, el espermatozoide, déjenme regreso tantito, aquí en lo que es la estructura de la cola, sobre todo en la pieza media y en la pieza principal, tiene un sistema de mitocondrias muy desarrollado, muy desarrollado, ¿sí? Algunos lo describen mitocondrias en forma de espiral, acoplados obviamente también a todo lo que es el aparato de cilios, ¿verdad? Para formar la estructura móvil de lo que es esto sí, lo que es este flagelo del espermatozoide, ¿verdad? Ok, entonces ya cuando se da la maduración de los espermatozoides, ¿sí? Que bueno, en realidad la maduración completa del espermatozoide nunca termina, ¿ah? Bien lo dice la literatura, que la maduración del espermatozoide se completa prácticamente con la fecundación. Fíjense, todavía las últimas partes de la capacitación y de la maduración final las alcanzan en el traslado, cuando van en busca del óvulo. Entonces, en realidad, el espermatozoide nunca completa su maduración final hasta que prácticamente fecunda el óvulo, ¿verdad? Tiene muchos procesos de maduración en todo su camino, ¿verdad? Entonces, cuando ya se forma en el testículo, pues ahora se va a trasladar a un sitio de reservorio. Obviamente en este reservorio se va a permanecer un tiempo, también se va a capacitar ahí, también va a recibir múltiples moléculas que lo van a permitir madurar. Y bueno, este traslado a este sitio de reserva por también requiere conductos de transporte. Los conductos testiculares nosotros los dividimos en dos categorías, los conductos que quedan dentro de la estructura del testículo y los que están por fuera, ¿verdad? Intratesticulares y extratesticulares. Entonces, los espermatozoides todavía inmaduros pasan a una especie de conductitos que se llaman túbulos rectos. En realidad los túbulos rectos ocupan muy poquito espacio, ¿verdad? Es un cachito de nada, ¿verdad? Antes de terminar en una red de túneles interconectados que se llama red testicular o red de testis, que algunos le dicen como si fuera un espacio de laberintos. Sí, la red testicular sí se puede ver con más facilidad en los cortes histológicos. Los túbulos rectos se confunden mucho con la red testicular porque se parecen, ¿verdad? Entonces, el primer sistema de conductos que son intratesticulares serían los túbulos rectos, después van a pasar a la red de testis, que es la red testicular, ¿verdad? Tenemos, ¿sí? Esta sería la red de testis hacia lo que es el polo superior. Les digo, prácticamente los túbulos seminíferos, más o menos en este inter por aquí se da la comunicación con los túbulos rectos, terminan vaciando su contenido en la red de testis y posteriormente de la red de testis se continúan con los conductillos eferentes. Ojo, conductillo, no es lo mismo hablar de conductillo eferente, ¿sí? A conducto deferente, que se pueden confundir. Entonces, los conductillos eferentes terminan drenando, ahora sí, ¿en dónde? En el epididio. ¿Sí? El epitelio de revestimiento que tienen estos conductos, ¿verdad? Estos túbulos tienen un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, sobre todo a nivel del mediastino testicular. Tienen especializaciones de la membrana apical, como múltiples microvellosidades y un cilio. Vean aquí el punto de transición. Aquí tenemos lo que es parte del parénquima testicular. De este lado está lo que es el epidídimo, ¿sí? Y por fuera, bueno, pues el estroma de tejido conectivo. Aquí se puede ver este punto de conexión ya final, ¿sí? Esto sería prácticamente el sitio donde comienza lo que es la red testicular o la red de testis. De este lado está el epidídimo. De hecho, aquí en el epidídimo se puede ver perfectamente cómo está el almacenaje de varios grupos de espermatozoides. Obviamente, aquí va lo que es la cubierta y la cápsula. Y el epidídimo ya queda por fuera, sí, queda por fuera de la túnica lujín. ¿Sí? Aquí está, los conductillos eferentes son túbulos cortos que llevan los espermatozoides de la red de testis al epidídimo, ¿sí? Ya los conductos considerados como extratesticulares entonces van a ser el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Entonces, los túbulos rectos, la red de testis y los conductillos eferentes todavía se consideran intratesticulares, ¿verdad? Ya en los extratesticulares
sería del epidídimo en adelante. ¿Qué es el epidídimo? Pues el epidídimo es una estructura tubular muy contorneada, muy enrollada, que se localiza hacia la parte posterior y superior del testículo, ¿verdad? Pero muy, muy, muy enrolladito, ¿verdad? Este túbulo especial tiene un revestimiento por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico que consta de dos tipos de células basales y células principales. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Y muy importante, pues en este epidídimo se da el proceso de almacenaje de los espermatozoides y también se completa en parte lo que es el proceso de maduración. Este sería lo que es el epidídimo. Vean el epitelio del epidídimo, cómo es un epitelio pseudoestratificado. Aquí se pueden ver los espermatozoides almacenados. Esto es en parte lo que es la túnica albuginea, y por acá, por este lado, pues tenemos lo que es la red de testis, ¿verdad? Que son estructuras, les digo, quedan dentro del parénquima testicular, serían conductos intertesticulares, y el epidídimo es considerado extratesticular. Entonces, ¿qué funciones tienen las células de este epitelio en relación a los espermatozoides? Fíjense bien. Pues las células basales tienen una función de ser células de tipo regenerativa, ¿verdad? Las células principales, que obviamente son las más importantes, ¿verdad? O son células altas, que tienen muchísimas microvellosidades grandes, largas y muy desarrolladas, que se llaman estereocilios, y que tienden a proyectarse hacia la luz. De hecho, cuando se observa un corte histológico de testículo es muy llamativo, porque la luz del epidídimo da un aspecto como si ustedes estuvieran observando como si la luz estuviera sucia, ¿sí? Se ve como si estuviera sucia, y esto se debe a la gran presencia de los estereocilios, que borran un poquito la estructura de la luz y la hacen ver sucia. Aquí lo tenemos, miren. Vean cómo es un epitelio pseudoestratificado. Obviamente la membrana basal quedaría a esta altura. Por fuera, pues obviamente hay tejido conectivo. Y aquí está un grupito de espermatozoides en la luz, almacenándose. Y vean cómo la parte apical de las células epiteliales tiene un material que le da un aspecto como si estuviera sucia la superficie apical. Y esto se debe a la gran cantidad de estereocilios que hacen que se borre un poquito la luz. Vean, este es muy interesante. Aquí se puede ver el epitelio, el epidídimo. Acá estaría la parte apical, la parte basal sería esta de acá. De hecho, las células basales serían todas estas, miren, esta es una, otra, otra. Obviamente las células basales pues tienen una función de ser regenerativas como células madre. El resto de las células principales, vean cómo tienen un núcleo alargado, como si fueran núcleos en forma de puro. Acá está la parte apical. Estos son los estereocilios. Se ve como si su superficie apical estuviera llena de pelitos. Miren. Y acá están los espermatozoides. ¿Ok? Después de pasar por el epidídimo, se continúa ¿con quién? Con el conducto deferente. Pues el conducto deferente es un tubo muscular, ¿verdad?, de pared gruesa, y eso sí, créanmelo, que para la estructura que tiene el conducto deferente, prácticamente el 95% de la pared del conducto deferente es músculo, muy, muy muscularizado, mucho músculo liso. La pequeña luz, ¿verdad?, de este conductito, pues es el que se encarga de llevar los espermatozoides del epidídimo al conducto eyaculador, ¿verdad? También tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, similar al del epidídimo. Aquí lo tenemos, de hecho, en una imagen dentro de la estructura de el cordón espermático. Miren, todos estos canalitos que se observan acá por fuera, miren, aquí se puede ver incluso rojo por la hemorragia. Todos estos canalitos corresponden al componente vascular venoso del plexo pampiniforme. Y vean cómo el conducto deferente ocupa un gran volumen. Vean la pared muscular. Una pared muscular, una pared de músculo liso muy, muy gruesa, ¿verdad? Acá estaría la mucosa con el epitelio pseudoestratificado, ¿verdad? Vean una
como el epitelio es un epitelio pseudoestratificado. La luz muy característica del conducto deferente, que es una luz como estrellada. Déjenme regreso. Vean cómo la luz se ve como si fuera de aspecto estelar, de aspecto estrellado. ¿Sí? Por acá tenemos algo de tejido conectivo subepitelial y obviamente el inicio de toda la pared muscular. Aquí está. Tiene una luz estrellada, tiene una delgada lámina propia subepitelial, ¿verdad? Y la capa muscular es una capa gruesa con 3 capas, que serían una capa longitudinal interna y una longitudinal externa, y en medio se queda una capa circular. Vean el aspecto de la luz, cómo se ve estrellada. Vean el epitelio pseudoestratificado. Aquí se ve algo de componente de lámina propia subepitelial muy delgado, pero vean cómo todo el resto es músculo. Todo esto de acá es músculo. Mucho componente muscular, músculo listo. ¿Ok? Otro componente importante dentro del tracto genital masculino son las glándulas accesorias, ¿verdad? En el caso del hombre existen 5 glándulas accesorias, ¿verdad? Tenemos un par de vesículas seminales, la próstata, todo esto lo vamos a revisar también en uro, la próstata que pues, tanto problema nos da a nosotros los hombres después de los 50 años, 60 años, y la que alberga pues, la malignidad más frecuente en el caso de nosotros, que es el cáncer de próstata, ¿verdad? Y le agregamos 2 glándulas bulbourethral. Entonces serían 2 vesículas seminales, próstata y 2 glándulas bulbourethales. Vamos a hablar primero de las vesículas seminales. Las vesículas seminales se localizan adyacentes en la parte posterior de la próstata. De hecho, cuando se ve macroscópicamente, parece como si la próstata tuviera 2 cuernitos, 2 astas, como si fueran 2 cuernitos o astas de un alce. Así muy características, sobresalen hacia arriba y hacia atrás, ¿verdad? Hacia la parte posterior. La mucosa de las vesículas seminales se encuentra muy contorneada y muy plegada. Esto hace que cuando la vemos en los cortes histológicos da el aspecto como si tuviéramos muchos fondos de saco, ¿sí? Como si hubiera muchos laberintos, ¿verdad? Tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que tiene células basales cortas y cilíndricas bajas. De hecho, aquí está lo que es una de las luces de estos saquitos. Aquí está uno, y de hecho casi a la esquina de la parte superior izquierda se ve otro saquito. Por fuera tenemos una pared, un pared y una estroma de características fibromusculares, ¿sí? Y les digo, cada uno de los saquitos está repleto de plegamientos. La mucosa tiene muchos plegamientos que parecen como si estuvieran viendo deditos, proyecciones como digitiformes. Ok, muchachos, se acaba el tiempo, les mando un nuevo link y nos volvemos a conectar. Sale, vale. Las vesículas seminales. Les mencionaba que la estructura de las vesículas seminales son glándulas accesorias, es una glándula par, es un conducto muy tortuoso, ¿sí? Y al estar muy plegado y muy enrollado, da el aspecto como si tuviera muchos canales o muchos laberintos. Entonces, cuando ustedes ven un corte histológico de vesícula seminal, da el aspecto como si tuviera muchas luces, pero en realidad es un solo saco, pero muy tortuoso, muy laberíntico. Ahora, cada uno de estos saquitos tiene un epitelio de revestimiento, en donde este epitelio tiende a formar una especie de plegamientos, muchos pliegues que parecen como pliegues digitiformes, como si fueran deditos. Aquí está. Las células de revestimiento, que son las células cilíndricas, pues obviamente son células cilíndricas con múltiples microvellosidades cortas y un cilio. Algo que tiene la vesícula seminal en el proceso de envejecimiento, conforme esta se va haciendo cada vez mayor en la edad, la persona, es uno de los sitios del cuerpo humano donde más se almacena pigmento de lipofuchina, pigmento lipocromo.
Eh, entonces, no es raro ver en las personas que ya son añosas, que ya son grandes, ¿sí? Ver mucho pigmento del hipocromo, mucho pigmento de lipofuchina en su citoplasma, producen grandes concentraciones del volumen del semen. De hecho, se sabe que hasta el 70% del volumen del semen corresponde a altas concentraciones de fructosa, ¿verdad? Que vienen precisamente de las vesículas seminales. Vean el aspecto de la luz, muy plegada. Vean el epitelio cómo se pliega y vean el aspecto, vean la secreción dentro, ¿sí? Aquí casi no se alcanza a ver pigmento lipocromo. Bueno, un poquito así en algunas partes, miren. Vean en el citoplasma, cómo aquí el citoplasma en estas celulitas de acá, sí se ve algo granular con un pigmento café, cafezoso, pero muy apenitas granular. ¿Sí? Un aspecto granular de pigmento, pigmento de lipofuchina. Luego tenemos a la próstata, que es la glándula accesoria más grande, pues se reviste por una cápsula delgada del tejido conectivo, tiene un estroma fibromuscular muy desarrollado, ¿verdad? Y obviamente el parénquima de la glándula, pues obviamente forma unidades secretoras o glandulitas. Es prácticamente un conglomerado de 3 tipos de glándulas, ¿verdad? Que son glándulas túbulo-alveolares compuestas, que se disponen en 3 capas, ¿sí? Tomando como referencia la estructura, ¿sí?, de un componente anatómico que pasa por el centro de la próstata, ¿sí? Y no lo debemos de olvidar, muy importante, estructura anatómica que cruza el centro de la glándula prostática, ¿sí?, es la uretra, ¿sí? Entonces, obviamente, pues tan es así que recibe el nombre de uretra prostática, ¿verdad? Entonces, bueno, de acuerdo a la relación que tienen las glándulas con la uretra, le vamos a llamar glándulas mucosas, glándulas submucosas o glándulas principales. Vean aquí el arreglo de las glándulas tubulares. Todas las glandulitas, vean el estroma por fuera, es un estroma fibromuscular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tiene colágeno y tiene células de músculo liso. Obviamente, las glándulas que están más cerca de la uretra se van a llamar glándulas mucosas, las glándulas submucosas quedan un poquito más hacia la periferia y las principales, que son la mayoría de las glándulas prostáticas, suelen ser glándulas de gran tamaño, pero sobre todo de localización muy periférica. De hecho, aquí lo tenemos en este esquema, muy interesante porque aquí está la uretra prostática en el centro. Vean cómo la uretra prostática hace una especie de semiluna. Entonces, las glandulitas que están adyacentes, sí, las glandulitas adyacentes inmediatamente a la uretra prostática, estas que están aquí los alrededores serían las glándulas mucosas. Las que están un poquito más distantes, como estas de acá, que quedan más hacia la orillita, o estas de este lado, serían las glándulas submucosas, y las que ya quedan muy distantes a esto son las que se les van a conocer como glándulas principales o glándulas periféricas. Vean el revestimiento epitelial cilíndrico, obviamente secretor, porque se puede ver el citoplasma claro. Vean por fuera el estroma fibromuscular, ¿sí? Un epitelio que puede ser desde simple a pseudoestratificado. Y algo muy interesante que tiene las glándulas prostáticas, la glándula prostática, perdón, en sus acinos, es que pueden almacenar secreciones y estas secreciones se compactan y al compactarse forman unos cuerpos redondos, ¿sí? Unos cuerpos redondos que parece que tienen laminaciones y estos cuerpos redondos reciben el nombre de cuerpos amiláceos, muchos de ellos los cuales se pueden calcificar. Vean aquí el aspecto del epitelio, como en algunas zonas se ve pseudoestratificado. Acá estaría la luz, acá estaría el estroma fibromuscular. Estos son los cuerpos amiláceos. Miren, vean cómo está aquí el epitelio. El epitelio, por fuera el estroma fibromuscular. Miren, las mismas secreciones se compactan y forman unas concreciones redondas que tienen varias capitas como si fueran capitas de cebolla. ¿Sí? Estas concreciones redondas reciben el nombre de cuerpos amiláceos. ¿Ok? Por último tenemos las glándulas bulburetrales, que también se llaman glándulas de Cooper.
¿sí? Que son pequeñas, se localizan en la base del pene, justo en el inicio de la uretra membranosa, ¿verdad? Pues cada glándula se divide en varios lobulillos, ¿verdad? Y también tienen glándulas tubuloalveolares compuestas. Entonces tenemos las glándulas bulboretrales o glándulas de Cooper, ¿sí? En el inicio de la uretra membranosa. Tiene también un epitelio cilíndrico o cúbico simple. Se rodean de una cápsula fibroelástica, ¿verdad? En la cual quedan incluidas algo de las fibras del músculo liso del diafragma urogenital, ¿verdad? Pues ya por la localización, ¿verdad? Cercanas ahí a la raíz del pene, ¿verdad? En la uretra membranosa. Pues prácticamente la secreción prostática corresponde a un líquido blanquecino, ceroso, rico en lípidos, enzimas, fosfatasa ácida, fibrinolicina y ácido cítrico, ¿verdad? Se sabe que las hormonas tienen efecto sobre las glándulas genitales, ¿sí? La dihidrotestosterona pues regula mucho la síntesis y secreción de la próstata, al igual que el crecimiento de la misma. Tan es así que dos de las patologías más frecuentes en el hombre, que es la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata, también son, responden a la acción de las hormonas. Por eso a las personas que tienen estas enfermedades de crecimiento prostático, pues se les suelen dar medicamentos que se llaman bloqueadores hormonales, obviamente antiandrogénicos. Secreción de glándulas bulboretrales es un líquido grueso que participa en la lubricación de la luz de la uretra, ¿sí? Este líquido, que es de aspecto viscoso, precede al resto del semen durante la eyaculación. Entonces, ese líquido lubricante, ¿sí?, que logra salir antes del proceso de eyaculación, viene de las glándulas de Cooper. Y obviamente la mayor parte del volumen del semen que viene proporcionado por las vesículas seminales. Aquí está, otro componente, la uretra, un conducto que mide de 18 a 20 centímetros. En el caso del hombre, la uretra es muy larga, ¿verdad? Extendiéndose desde la vejiga, ¿sí?, hasta la parte final del meato uretral. Pues obviamente tiene una doble misión: conducir la orina o desplazar el semen hacia el exterior durante la eyaculación. Tiene 3 regiones de interés: la porción de la uretra que va dentro de la próstata, ¿sí?, la que está en la base del pene, ¿verdad?, ¿sí?, en la porción membranosa, y la uretra peneal, ¿verdad? La uretra prostática, 3 centímetros de longitud aproximadamente, es la que va dentro de la uretra, ¿verdad? Obviamente en esta desembocan conductos de glándulas mucosas, ¿verdad? ¿Sí? También algo muy importante, a la altura de la próstata, ¿sí?, esta uretra prostática recibe a los conductos eyaculadores, ¿verdad? Y tiene pues también un epitelio de revestimiento de tipo transicional. Aquí tenemos una imagen nomás en esquema para que vean anatómicamente cómo va la uretra. Cruza la glándula prostática, ¿verdad? De hecho, aquí se puede ver esto, que se puede ver como una línea de color café. Aquí se ve también, y acá también de este lado, es la uretra, cómo va cruzando dentro de la próstata. Todo esto es el parénquima de la glándula prostática, ¿sí? Parte de lo que es la estructura de la uretra tiene un epitelio transicional de revestimiento, ¿sí?, una pared submucosa. De este lado tenemos una lámina propia, una pared muscular, ¿sí? Y ya por último, lo que sería una adventicia o serosa, dependiendo. La uretra membranosa es muy pequeñita, solamente 1 centímetro de extensión. Pasa prácticamente a la altura de los músculos del piso pélvico. Tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ¿sí? La uretra membranosa, hasta cierto punto, en ella se puede tener un cierto control voluntario de la micción, ¿verdad?, en esta zona. De hecho, aquí encontramos haces de músculo esquelético que ayudan a este proceso de control voluntario de la micción de la orina, ¿sí?, que es el famoso músculo esfínter externo de la uretra, ¿verdad? Vean en este esquema más o menos dónde se está dando ese paso de esta uretra membranosa. Les digo, apenas 1 centímetro en su longitud, ¿sí?, relacionada, ¿sí?, con los músculos del suelo de la pelvis, y con esa característica a esta altura de poder tener cierto control voluntario para evitar la micción. Y la uretra peniana, que obviamente es la de mayor longitud, hasta 15 centímetros. Bueno, aquí es de longitud, aquí le puse diámetro, pero no, son 15 centímetros de longitud. Discurre por la cara inferior,
o ventral del pene y termina pues obviamente abriéndose en el meato uretral externo. En la parte superior de la uretra peniana desembocan los conductos de las glándulas vulvuretrales. Es un epitelio cilíndrico estratificado, ¿sí? Conforme nos vamos alejando de la uretra peniana y ya la uretra cruza, ¿sí?, lo que es el cuerpo esponjoso, ya prácticamente en el glande, el epitelio cilíndrico es reemplazado por epitelio escamoso, ¿sí? Ya lo que es prácticamente el meato uretral externo tiene isletas de epitelio escamoso, que ya es continuación con el epitelio escamoso del glande y lo que es la piel del pene. Aquí se puede ver en esta imagen dónde va lo que es la uretra, escurriendo dentro de lo que es el tejido eréctil. Aquí prácticamente pues un corte transversal de lo que es la estructura del pene, obviamente el tejido eréctil, aquí lo observamos. De hecho, se va a la uretra en el centro, ¿sí? Y vean todo el tejido eréctil. El tejido eréctil, a fin de cuentas, se conforma por múltiples canales vasculares de características venosas y tejido fibroelástico. ¿Sí? Y ya por último, pues lo que es la estructura del pene, ¿verdad? Que sería el órgano externo del tracto genital masculino. Se conforma por 3 cuerpos de tejido eréctil, ¿verdad? 2 cuerpos cavernosos, ¿verdad?, unidos en el plano medio, y un cuerpo esponjoso. Fíjense, los cuerpos cavernosos y esponjosos se cubren por una capa de tejido conectivo denso que se llama túnica albuginea, fíjense, como el nombre que vimos también en el testículo, ¿sí? Y a su vez, esta túnica albuginea pues, se recubre de piel muy elástica que se continúa con la piel de la bolsa escrotal. Tiene 3 regiones: la raíz del pene, el cuerpo y el glande, que sería el extremo distal. A esta altura quedaría lo que es la piel. A esta altura. Todo este tejido que está por abajo de la piel es un tejido muy elástico, ¿sí? Muy elástico. ¿Sí? Y esta capa gruesa de colágeno que se ve de color rosa, esta capa gruesa de colágeno de color rosa, que rodea todo el tejido eréctil, que sería todo esto, el tejido eréctil, ¿sí? Todo esto, entonces, esto sería la túnica albuginea. Y por acá por abajo tenemos el tejido eréctil. El glande, pues, es la porción más sensible y, pues, prácticamente más externa, más distal, ¿verdad? Obviamente es más, está más prominente por el efecto de ensanchamiento del cuerpo esponjoso, ¿verdad? La superficie del glande se recubre por un epitelio plano estratificado no queratinizado, es un epitelio mucoso, ¿sí? Y obviamente en su extremo más distal, pues está la abertura del meato urinario, ¿verdad? La parte final de la uretra. ¿Sí? Los cuerpos cavernosos se sitúan entonces por encima de la uretra, ¿verdad? Y son los que se llenan con mayor cantidad de sangre durante la excitación sexual, ¿verdad? El cuerpo esponjoso es más pequeño, se halla más hacia la parte inferior, ¿sí? Es el que rodea a la uretra y pues obviamente el cuerpo esponjoso tiene menos componente eréctil, ¿sí? A diferencia de los cavernosos, que sí están repletos de muchos canales vasculares y que albergan la mayor parte de la sangre durante el proceso de erección, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene la uretra es que va por el cuerpo esponjoso, ¿verdad?, que no es tan distendible y por lo mismo, ¿sí?, no se comprime tan fácil durante el proceso de erección, ¿verdad? Pues obviamente esto como protección para evitar que se bloquee, ¿verdad?, que se cierre su luz, ¿verdad?, durante el proceso de erección. Por eso les digo, este conducto uretral, esta uretra va por el cuerpo esponjoso. Aquí se ve el revestimiento del epitelio, ¿sí? La uretra sigue teniendo un epitelio de transición y les digo, ya conforme se va acercando a la parte final, hacia el glande, va cambiando a isletas de epitelio escamoso. Aquí se observa algo de tejido eréctil, ¿verdad? Se ven los canales venosos, ¿sí? Y ya en la parte final tenemos una descripción rápida de lo que es el semen. Es un líquido viscoso de color blanquecino grisáceo o amarillento pálido, con un pH alcalino, ¿sí? Alrededor del 90% del líquido seminal o plasma seminal también se le llama, se forma por las secreciones de las glándulas accesorias que ya mencionamos.
Aquí se puede ver un extendido, donde se pueden ver múltiples espermatozoides, y obviamente todo este ambiente en el que están los espermatozoides, pues es el plasma seminal, el semen. Aquí se pueden ver algunas concreciones redondas de material proteináceo. ¿Sí? Un 10% del semen se ocupa por los espermatozoides que han madurado en el epidídimo. Pues obviamente el plasma protege a los espermatozoides, les brinda nutrición, ¿sí? A partir de la gran cantidad de azúcares, como fructosa, que viene por parte de las vesículas seminales. Nuevamente, aquí se ve en lo que es el plasma. El plasma toma una coloración pálida, ¿sí? Casi blanquecina, pero pálida, rosa, muy pálida. Aquí se pueden ver los espermatozoides. Cada mililitro de semen puede contener entre 80 a 150 millones de espermatozoides, ¿sí? En condiciones normales, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente libre de microorganismos, y un volumen promedio de eyaculado puede ser de 2 a 3.5 milímetros. Nuevamente, ¿sí? El fondo, que sería el plasma seminal, y aquí se ven las estructuras de los espermatozoides, ¿verdad? Los podemos observar en este caso, pues ya fijados completamente, o existen también algunas tinciones especiales, ¿sí? Algunas técnicas especiales que nos permiten verlos en movimiento, ¿verdad? Hay un tipo de técnica que se llama tinción vital, en donde se utilizan sustancias que contrastan a las células, pero también traen nutrientes que les ayudan a sobrevivir un poquito más. Y entonces, si son células que se están moviendo, pues nos permite verlas más tiempo en el microscopio. Entonces, los espermatozoides, pues, son susceptibles a podérseles aplicar este tipo de técnicas como tinciones vitales para poderlos ver en vivo y verlos cómo se encuentran en movimiento. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ok? Bueno, vamos a No, ver. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Tenemos todavía 30 minutos. Vamos a comenzar a revisar un poquito de lo que es el tracto genital femenino, ya para avanzar en el tema. Vamos a ver. Vamos a ver.